Buenas tardes, compañeros. El día de hoy quisiera hablarles sobre el derecho procesal laboral en México. Mi nombre es Roberto López Avitia y como principio quisiera abordar una pequeña introducción sobre lo que voy a hablar en esta pequeña plática. Voy a hablar un poquito sobre lo que es el derecho procesal laboral en relación con el derecho procesal en general, la base constitucional o las bases constitucionales que rigen el derecho laboral en general y obviamente también el proceso laboral que se lleva a cabo. La reforma que sufrió, algunos puntos importantes de la reforma que sufrió la Constitución en el 2019, en lo concreto en 1 de mayo del 2019, las partes que debe llevar una demanda laboral, dónde presentarla, el procedimiento ordinario que se toma en las juntas de conciliación y arbitraje a través de toda esta presentación. El derecho procesal laboral, al igual que el derecho procesal en general o otros derechos procesales, existe una dualidad de objeto de estudio y el conjunto de normas. Las normas son de tipo jurisdiccional o de composición mediante la intervención de órganos del Estado. Su objetivo principal es la satisfacción de una pretensión que se encuentra dentro del derecho sustantivo, ya sea que fue un derecho violado o que se haya anulado un acto jurídico. En el caso concreto del derecho procesal laboral, los conflictos jurídicos y económicos que se pretende resolver surgen básicamente de las relaciones obrero-patronales, pero también pueden ser entre obreros o entre patronales. La base constitucional del derecho laboral en general se encuentra contenida en el artículo 23 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concretamente, en el apartado A nos habla de la clasificación que se hace sobre los tipos de trabajadores, en general, obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, etc. Incluye trabajos especiales, como por ejemplo, trabajadores de confianza, trabajadores del campo, trabajo en las universidades e instituciones de educación superior, deportistas, cantantes, etc. También van contenidos en esta llamada Ley Federal del Trabajo, en la que los asuntos se resuelven a través de juntas de conciliación y arbitraje que pueden ser de tipo local o de tipo federal, pero contenidas dentro de este rubro. También está el apartado B, que considera aquellos trabajadores del Estado, o básicamente trabajadores de los tres poderes de la Unión, incluyendo los gobiernos de la Ciudad de México, los estados de la República, los gobiernos municipales y obviamente todos sus trabajadores. Ellos tienen leyes especiales que no están incluidas en la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado para los trabajadores federales, Ley de Servicios Públicos del Estado de México para los que están como trabajadores del gobierno del Estado de México, y en el caso concreto de Baja California, la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y municipios de Baja California. Es un poco más completa. Y en general toda la ley de los estados de la República Mexicana. Esos asuntos se resuelven a través de tribunales estatales, pero también de conciliación y arbitraje, hasta el momento, de cada uno de los estados de la República. ¿Qué reforma o qué cambios sufrió la reforma? ¿Qué 5 cambios importantes sufrió la reforma el 1 de mayo de 2019? Pues básicamente la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. En un periodo de 3 años tendrán que desaparecer las locales y en un periodo de 4 años tendrán que desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje de orden federal. Se creó también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que entre otras cosas fungirá para registrar los sindicatos y los contratos colectivos, hacer la revisión a ver si se hizo conforme a la norma. Nuevas reglas para los trabajadores del hogar. Aquí se les va a poder dar seguridad social a los trabajadores del hogar y derecho de sindicación. Un nuevo procedimiento laboral ordinario. Se derogaron en general los artículos del 875 al 891 hasta la anterior ley, de la Ley Federal del Trabajo 2018. Este procedimiento será competencia ahora del Poder Judicial.
Se contempla el uso de nuevas tecnologías, muy importante, incluyendo las videoconferencias para desahogar diligencias procesales, un cambio muy esperado por muchos de los abogados. ¿Qué debe llevar una demanda laboral? Básicamente los puntos que debe llevar una demanda laboral es a quién va dirigida, la autoridad, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, puede ser, el rubro, quién demanda a quién, un preámbulo, por ejemplo, el nombre de quien demanda, soy mayor de edad, promoviendo por propio derecho, etcétera, con respecto al artículo tal. El número 4, el señalamiento de petición, vengo a demandar a la empresa tal, el nombre tal, SASB, etcétera. Capítulo de pretensiones, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está queriendo, qué es lo que solicita en primera instancia. El capítulo de derechos, muy importante, describir de forma cronológica cómo sucedieron las cosas, cómo, por ejemplo, fue despedido, fue tratado de mala gana. Tiene que describirlo de forma cronológica, cómo sucedió, nombrar testigos, todas las condiciones laborales que tenía, etc. Un capítulo de pruebas, donde ofrece pruebas, nombre de testigos, documentos que conste, videograbaciones, etc. Fundamento de derecho, de fondo y de procedimiento. Aquí hay que describir qué es con respecto al fondo, los artículos tal, y con respecto al procedimiento vengo en esta forma a presentarme. Puntos petitorios, por ejemplo, correr traslado al demandado, a la demandada, a la empresa, se señala día y hora para que se les emplace, se señala el representante que le va a acompañar a usted, su abogado, hasta abajo las firmas, bajo protesta de decir verdad. ¿Dónde va a presentarla? El artículo 685 se establece que los procesos laborales deben ser públicos, gratuitos, inmediatos y predominantemente orales y conciliatorios, además de iniciarse siempre a petición de parte. En este caso, si usted es la parte afectada como trabajador, pues usted tiene que hacer la demanda. El artículo 71 dice, ante la oficialidad de partes, presentarse o unidad receptora de la Junta competente para que se turne al Pleno o a la Junta Especial que corresponde. Como dijimos entonces, tenemos que continuar con la ley federal hasta el 2018 porque no se han establecido estos centros de los que habla que se va a hacer cargo el Poder Judicial. Por tanto, vamos a hablar del procedimiento ordinario que se sigue actualmente 2020 en las juntas de conciliación y arbitraje, al menos en el estado de Baja California. Tengo entendido que en algunos estados ya están considerando las nuevas leyes de 2019 a partir de mayo, pero en algunos estados todavía tienen el plazo, están establecidos dentro del mismo. Puede ser un plazo muy largo, muy bajo, pero es el plazo que se tiene, y al menos en Baja California no se ha todavía extendido esa nueva ley. Bueno, suponemos, una vez que ya tiene la demanda elaborada, vamos y la presentamos en lo que dijimos, la oficialidad de partes de la Junta Local, la cual tiene 24 horas para hacer lo que se conoce como radicar la demanda. Es decir, que a su demanda se le asignará una junta especial y le generará un nuevo expediente, indicándole qué oficina de la junta será la encargada de conocer ese asunto. Si la demanda presentada es clara, precisa y completa, esta se va a admitir. Pero si no lo es, la junta le prevendrá al actor para que en 3 días subsane la demanda. Una vez que se radica esa demanda, en ese acuerdo le deberán señalar la fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, o también llamada audiencia trifásica, que según la Ley Federal del Trabajo deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días después de que se haya radicado la demanda. Además, se deberá emplazar a los demandados en un periodo de 10 días a partir de que se radicó la demanda. Es decir, la autoridad laboral notificará al demandado que existe una demanda en su contra y le va a conceder un plazo para que la conteste. Eso es el llamado emplazamiento. Una vez que estamos en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo primero que se hace es que las partes, con la ayuda de las autoridades de la Junta, intenten llegar a una conciliación en las que las partes queden conformes y se establezca un convenio, el cual hará las veces de laudo y se dé fin al conflicto. Siempre es lo primero que se va a buscar. Si las partes no llegan a ese arreglo o convenio, entonces se seguirá el juicio, aunque esto no prive a las partes de que en cualquier momento del juicio, si estiman conveniente, se pueden poner todavía de acuerdo y terminar el conflicto y llegar al laudo. Una vez que las partes
suponiendo no lograron ponerse de acuerdo en la etapa de conciliación, pasamos a la etapa de demanda y excepciones. En esa etapa pueden pasar varias cosas. Una es que el actor no modifique su demanda, que así como está la deje, entonces solo la ratifica. Pero también podría ocurrir que la aclare, la modifique o la enderece. Es decir, tenemos 4 opciones que podrían ocurrir. Si la ratifica, pues adelante, se lleva a cabo la audiencia. Pero si la modifica, la aclara o la endereza, no se llevará a cabo la audiencia y se señalará nueva fecha para la misma, tomando en cuenta que si se modifica o se aclara, es el propio demandado, o a solicitud de parte, podemos decir, el que debe solicitar nueva fecha. Pero si el actor la endereza, es la propia Junta que de oficio suspenderá la audiencia y fijará nueva fecha. También podría ocurrir que no haya concurrido el demandado. Por lo tanto, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo. Es decir, que sin tener causa justificada el demandado no comparece, entonces se tendrán por cierto los hechos descritos por el actor y la audiencia continúa. Por otro lado, si el autor es el que no comparece de forma justificada, se tendrá por reproducida la demanda y también la audiencia va a continuar. Recordemos que es una ley social y básicamente tiene que tener un poquito de la carga de la prueba hacia el patrón y ayudar un poco al trabajador. Ahora, supongamos que ambos concurren y el actor ya ratificó o modificó, aclaró, enderezó la demanda. Entonces la audiencia continúa, dando paso a la contestación de la misma por parte de la empresa que haya sido demandada. Esto lo hará a través de oponer sus excepciones y defensas, es decir, señalar en qué partes no hay controversia, así como aquellas en las que no se esté de acuerdo con el actor, lo cual puede hacer de manera verbal o de manera escrita. Dentro de esta audiencia se hace una réplica y una contrarréplica, pero también podría darse la reconvención, es decir, que existe una contrademanda por parte del demandado al actor, en el cual se darán ahora otros 10 días para que el actor, en este caso haciendo las veces de demandado, conteste esa reconvención. Si no existe esta reconvención, entonces se procede a la réplica y contrarréplica y a partir de ese momento termina la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para pasar a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde la ley establece que se debe llevar a cabo en un periodo máximo de 10 días siguientes después de celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Una vez que se está en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ambos, tanto el actor como el demandado, ofrecerán las pruebas que consideren pertinentes para acreditar su dicho, que pueden ser de tipo confesional, documental, testimonial, pericial, por decir las más comunes, pero pueden ser presunciones, medios aportados por descubrimientos de la ciencia y la tecnología, etc. Recordando que todas las pruebas son admisibles, en tanto que no vayan en contra de la moral ni el derecho, solo que debemos cuidar que sean pertinentes, es decir, que estén intrínsecamente relacionadas con los dichos de las partes y con los puntos controvertidos, sobre todo con eso, con los puntos controvertidos. Una vez ofrecidas las pruebas, aquellas que se desconozcan por alguna de las partes podrán ser objetadas, pasando al llamado acuerdo de admisión de pruebas que realiza la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que consiste en que la Junta determina cuáles pruebas admite y cuáles desecha, cuáles tacha. Además, señalar fecha en un plazo máximo de 5 días para dictar su acuerdo de admisión de pruebas. Momento en que termina la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y a su vez se señala la fecha para la audiencia siguiente llamada de desahogo de pruebas, que según la ley deberá celebrarse posterior a 10 días hábiles a que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Esto es lo que la ley dice. A veces por la carga de trabajo las juntas de conciliación pues no respetan esos tiempos. En esa etapa de desahogo de pruebas, la Junta va a manifestar, de acuerdo a las pruebas ofrecidas, es decir, la documental, la que dijimos, la testimonial, la pericial o las que hayamos ofrecido, y aquí se van a girar los exhortos o los oficios a otras dependencias como el SAT, el IMSS, si es el caso de que hayan solicitado por alguna de las partes en la demanda.
La Junta entonces se encargará de pedir estos informes. Si por algún motivo no se estuviera preparado para la audiencia, por ejemplo, no se citó a los testigos, o no se citó a los confesantes, o simplemente la Junta considera que no es posible desahogar todas las pruebas ese día, la Junta deberá señalar la nueva fecha de donde deberán desahogarse, la cual se deberá celebrar durante 10 días para desahogar la prueba que no pudo realizarse en ese momento. Aunque aquí es un punto importante, la propia Ley Federal del Trabajo señala que esta etapa completa de desahogo de pruebas no deberá sobrepasar de 30 días. Por otro lado, vamos a suponer que sí se pudieron desahogar todas las pruebas, tanto de la parte demandada como de la parte actora. Entonces, la Junta concederá un término de 72 horas de las partes o al final de la audiencia de la misma para que estos puedan rendir los llamados alegatos, que consiste en la exposición oral o escrita de los argumentos de las partes o de sus defensores, en este caso, para demostrar la eficacia de las pruebas rendidas y llevar al ánimo del juzgador la convicción de que los hechos en que se basa la demanda o la contestación de la demanda, por eso se pudo verlo reconvenido, han quedado probados, y de no hacerlo se les tendrá por perdido su derecho. Una vez hechos los alegatos, la Junta realizará una certificación en la que constará que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar y notificará a las partes para que en el término de 3 días mencionen si están conformes con esa certificación o aún le faltó a la Junta algo por desahogar, para lo cual la Junta tendrá otros 8 días para señalar fecha para el desahogo de esa prueba y dará 24 horas para que las partes rindan otra vez sus alegatos de las pruebas que se están desahogando. Y bueno, no está de más recordar que ya no pueden admitirse más pruebas, sino solo alguna superviniente en las etapas posteriores del ofrecimiento y admisión de pruebas. Supongamos que las partes ya están conformes con la última certificación de la Junta, ¿ya? O no hay más alegatos durante el término establecido. Entonces la Junta declarará el cierre de la etapa de instrucción, que son las etapas que ya hemos estado comentando, en la que posteriormente, en un máximo de 10 días hábiles, la Junta dictará el llamado laudo, un extracto de demanda y su contestación, la enumeración de las pruebas, la apreciación de que de la que haga sobre las pruebas, el extracto de alegatos, así como las razones legales de jurisprudencia o de doctrina que considere como fundamento para dicha resolución. Ahora bien, de acuerdo al artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las resoluciones de las juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocados. La única vía que tenemos para impugnar el laudo es mediante el juicio de amparo. Sin embargo, las partes pueden solicitar a las juntas que se aclare la resolución a fin de corregir errores o precisar algún punto. La Junta por su parte debe resolver, pero sin hacer variación alguna en el sentido de la resolución. Si no puede aclarar algún punto, algún nombre, una fecha. Cabe señalar que la interposición de la aclaración no interrumpe el término para la impugnación del laudo. No es parte, no los va a interrumpir los días. Una vez promovido el amparo, su resultado puede que se confirme el laudo, el trabajador haya ganado o el patrón, que se reponga todo el procedimiento o parte de él, también puede, es decir, el procedimiento que se llevó en la Junta. Eso es todo por hoy. Ese es el procedimiento ordinario. Me gustaría hablar también del procedimiento especial. Muchas gracias, eso es todo con respecto a este procedimiento. Espero les ayude a entender un poquito más este proceso. Soy Roberto López Avitia y muchas gracias por haberme escuchado.